¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos nuevamente a nuestra conferencia mensual de mercados financieros y fondos de inversión por parte de Principal Fondos de Inversión. Como siempre, es un placer contar con su participación en este foro. Y bien, en esta ocasión nos acompañan Luis Hernández y Oscar López, quienes son gestores de cartera de los equipos de deuda y de renta variable respectivamente. Y bueno, pues a lo largo de los siguientes 45 minutos estaremos abordando temas económicos de mercado y qué está viendo principal respecto a este entorno y cómo está actuando en sus portafolios de inversión. Sin embargo, cualquier pregunta que nos quieran compartir, alguna inquietud que tengan, nos los pueden hacer llegar a través de la plataforma en la sección ahí señalizada como preguntas y las estaremos abordando en los espacios designados para ello. Y bueno, pues sin más, nuevamente agradecerles y les cedo la palabra a Oscar López para ver el entorno económico. Oscar, primero que todo, muchas gracias por acompañarnos. Perfecto, Jorge. Buenos días a todos. Pues bueno, si quieres nos arrancamos empezando con el Outlook. Como lo hacemos de manera tradicional, empezamos por los rendimientos comparados en dólares para ver un poco cómo se han movido los mercados en la última semana, últimos 30 días, últimos 3 meses, 6 meses, un año, etcétera, ¿no? Vimos, julio fue bastante interesante. Las tasas americanas tuvieron una baja importante de cerca de 25 puntos base, siguiendo con una tendencia que empezaba eh, a finales de marzo. Les hizo tener un buen retorno. Sin embargo, después del dato de empleo que vimos hace un par de días, las tasas regresaron de manera fuerte en Estados Unidos, subiendo 14 basis, y eso los hace que en rendimiento los bonos americanos de largo plazo estén prácticamente flat en los últimos días, aunque con buena volatilidad. En el año, los treasuries, los bonos americanos siguen con una caída de aproximadamente 5% en rendimiento. Pasando a high yield, los spreads globales continúan bastante apretados. Esto es, digamos, bastante bueno para las empresas. Se están pudiendo prestarse a spreads de 2.70% aproximadamente, 2.78%. Lo normal es que estén como en 300, 330 basis. Ahorita están en 270, entonces se mantiene bastante benigno el entorno de precios del crédito para las empresas. En rendimiento, el último mes, última semana, igual tuvieron un movimiento muy similar a los treasuries, entonces están prácticamente flat, con una ligera contracción de 0.2%, esto en el espacio de high yield. Ahora, los commodities tuvieron un buen mes. Sin embargo, en los últimos días hemos empezado a ver un sell-off ya más llamativo, sobre todo en los metales preciosos, el oro y la plata cayendo 5,5% respectivamente, y esto en función a la subida de tasas después del dato de empleo que acabamos de platicar. Sabemos la relación tan fuerte que tienen estos activos monetarios con el movimiento de las tasas. Entonces, en general, el espectro de commodities tuvo un buen mes de julio. Sin embargo, agosto empiezan con una contracción por ahí del 3%, principalmente arrastrado por metales preciosos y un poco del petróleo, que platicaremos más adelante. Y por el lado de, ya viéndolo más general, el último mes fue un mes risk on. Los commodities y el equity tuvieron los mejores rendimientos, subieron 2,5% respectivamente. Esto más o menos es la narrativa que se ha mantenido en el año. En lo que va del 2021, los commodities están arriba cerca de 20%, mientras que la renta variable en general global está cerca de 13% arriba. Entonces, más o menos así ha sido el entorno de risk-on, se mantuvo en julio. Ahora, Jorge, si quieres, nos pasamos a la siguiente lámina, porfa, para ya empezar a ver nuestro framework de política monetaria, política fiscal, expectativas de crecimiento, evaluaciones, empezando por cómo vemos la liquidez global. Se mantiene muy amplia, es bastante, digamos, es bastante abundante. Está actualmente 52% está a 52% del PIB global, si medimos los principales bancos centrales, que es la Fed, Europa, Japón, China, etcétera, ¿no? Entonces, la liquidez como medida
ya no como porcentaje del PIB, sino la gráfica de la derecha como medida en dólares, continúa mes a mes incrementándose, sobre todo viniendo de Estados Unidos, ¿no? Entonces, aquí la narrativa es, la plática está en torno a cuándo se deja y qué tan rápido se deja de inyectar liquidez. Eso puede ser algo que veamos un poco más a detalle del 26 al 28 de este mes, cuando es la junta de la Fed en Jackson Hole. Ahí el mercado espera que nos den algo de guía de este famoso taper de liquidez. Sin embargo, pues como nos han dicho anteriormente y en repetidas ocasiones, esto será un proceso lento con buena guía de anticipación. Entonces, digamos que de manera para redondear, para los siguientes 12 meses continuaremos con liquidez incremental, aunque posiblemente a tasas, a ritmos menores, ¿no? Con inyecciones de liquidez. Entonces esto nos deja en un entorno bastante benigno por esta parte. Normalmente cuando la liquidez se mantiene amplia y aumentando, los mercados de riesgos entran en este ambiente de buy the dip, de estar, caen los equities o cualquier activo de riesgo 5 o 10% y regresan rápido, ¿no? Entonces creemos que sigue siendo un buen entorno para las inversiones de mediano y largo plazo, esto por parte de la liquidez de los bancos centrales. Ahora, si nos pasamos a la siguiente lámina para hablar un poco más de economía y qué está pasando actualmente, aquí tenemos en la gráfica de la izquierda, podemos ver el índice de las ventas minoristas, de las ventas retail reales, sin tomar en cuenta la inflación. Prácticamente es el promedio del mundo que construimos nosotros. Y se ve pues antes de la crisis, obviamente, una tendencia muy poco volátil, subiendo constantemente. Llega la crisis del COVID-19, se contrae muchísimo y después tiene un repunte significativo. Y hay que recordar, en general, los consumidores incrementaron sus inventarios de bienes, dado que no podíamos gastar en servicios, no estaba un poco restringido todo el acceso, etcétera. Entonces, las ventas minoristas suben de manera muy importante. De hecho, si las comparamos de las principales regiones en la gráfica de la derecha, ahí vemos contra el 2019, Estados Unidos está vendiendo en términos reales 14% más que el 2019, Europa anda por ahí de 9%, al igual que China, Brasil está al 8%, si nos vamos a la parte de la derecha, México estamos prácticamente flat, con una ligera contracción de ventas todavía de 1%, y Japón y España de igual manera, pero en general la foto, si la promediamos por GDP, se ve bastante buena. Y aquí hay que recordar que los consumidores globales, debido a las tasas de ahorro que se han logrado en esta crisis, todavía cuentan con cerca de 5 trillones de dólares en cuentas de cheques, en depósitos a la vista, en medios de manera global, principalmente en Europa y en Estados Unidos, en países desarrollados. Sin embargo, eso nos deja abierto a que pueda haber, a que continúe un gasto fuerte. Ahora probablemente ya más hacia la parte de servicios y no tanto de bienes, pero digamos todavía hay bastante, la liquidez en los consumidores globales sigue siendo bastante amplia, por así decirlo también. Entonces es un entorno bastante benigno en ese sentido. Recordemos, la economía de Estados Unidos es aproximadamente 70% consumo, entonces la situación del consumidor es súper importante para saber hacia dónde puede ir. Ahora, si nos pasamos un poco más a la parte industrial, aquí viendo los indicadores líderes, estas encuestas que se les hacen a los managers de compras, los PMIs, pues suelen contar buenas historias, van muy de la mano con la narrativa del momento. Al final del día son indicadores de sentimiento, pero sí dan cierta guía hacia adelante. Y por ejemplo, vemos aquí las fotos un poco más de largo plazo para poner en contexto, desde el 2008 a la fecha. Vemos primero la eurozona, los PMIs están en su máximo histórico. Esto sugiere que los managers de las empresas más importantes esperan buenos números para el corto y mediano plazo, para los siguientes 3-6 meses, sobre todo en la parte de producción, ¿no? Hemos visto cómo los inventarios, que ahorita lo vamos a tocar más adelante, están muy comprimidos. Los inventarios en las tiendas están en mínimos históricos, lo cual pues se tiene que hacer una recomposición de esto, ¿no? Entonces, por eso en general los PMI siguen indicando buenos números de crecimiento. Eso en la parte de Estados Unidos.
perdón, la parte de la eurozona, que se empieza a curvear un poco. Si hiciéramos un zoom en lo que ha pasado recientemente, esto quiere decir que estamos llegando a los niveles máximos de optimismo. Sin embargo, se mantiene todavía muy positivo en ese sentido. Si viéramos la gráfica del medio, Estados Unidos, todavía no se detiene, digamos, siguió aumentando mes a mes. Es de esperarse que también en los siguientes meses veamos una especie de pico como lo está haciendo la eurozona. Sin embargo, de momento, por lo menos las expectativas de los managers es súper positiva, ¿no? Siguen máximos históricos indicando fuerte crecimiento de corto plazo. Y cuando vemos el indicador global, ya mezclando todas las economías emergentes y desarrolladas, igual siguen números muy elevados. Sin embargo, también ya se empieza a ver cómo estamos en este momento en el pico del sentimiento en torno al crecimiento, si lo quisiéramos ver así. Entonces, en general se esperan buenos crecimientos de la economía, sobre todo para la segunda mitad del año, pero definitivamente los números más agresivos ya están detrás, ¿no? Estamos pasando por los niveles más altos de crecimiento, que es normal al estarnos comparando y recuperando de una de las crisis más fuertes de la historia. Sin embargo, el entorno sigue siendo bueno, ¿no? Y ahora si nos pasamos, eso fue por PMIs, por indicadores de sentimiento. Ahora si nos pasamos aquí, esto es de las tres economías más importantes del mundo: China, Europa y Estados Unidos. Estas son las gráficas, si pudiéramos ver el PIB o la tendencia económica de cada región, así se vería, ¿no? Entonces, China prácticamente 100% recuperado de cualquier daño causado por la crisis. De hecho, la línea punteada marcaría como su tendencia de largo plazo y prácticamente volvieron a estar donde mismo. Ahorita platicaremos un poco más en China en la parte de renta variable, aunque ha estado muy en el ojo del huracán, pero en general, hablando de economía, está completamente recuperada. La foto de la eurozona es un poco diferente. Es una economía mucho más emproblemada y con problemas de largo plazo demográficos y de productividad. Sin embargo, se recupera muy fuerte de la crisis y se encuentra ya un poco más lateral en los últimos datos, aunque vimos el dato del PIB en julio para el segundo trimestre del año, que salió superando expectativas. Entonces, todavía le falta un buen avance para recuperar su tendencia de largo plazo. Esto sucederá en los próximos años. Sin embargo, pues nos deja en un ciclo económico en esta región como en recuperación, ¿no? En crecimiento hacia adelante. Y Estados Unidos, digamos que está en el medio, no está como China 100% recuperado, pero no está tampoco como Europa, debido al buen manejo de la crisis y a la salud del consumidor americano. La economía continúa acelerándose y ya estamos muy cerca de recuperar la tendencia en Estados Unidos del crecimiento del PIB. Entonces, para el cuarto trimestre se esperaría que incluso podamos estar por encima de la tendencia, ¿no? Un poco de overheating en ese sentido. Aquí lo importante es ver la divergencia de cómo están unas economías con otras. Y por último, del PIB, si nos pasamos a la siguiente lámina para ver cómo han estado las revisiones, ¿no? Siempre es muy importante no solo ver cómo les ha ido, sino hacia dónde van. Entonces, aquí tenemos un cuadrante en donde podemos ver en el eje de las X es qué tanto más se espera crecimiento del PIB relativo a lo que se esperaba en el primer trimestre del año. Y en el eje de las X igual, solo que para el 2022, ¿no? Entonces estamos comparando revisiones de este año y del que sigue. Entonces, obviamente, entre más arriba a la derecha, quiere decir que tus revisiones son más fuertes, ¿no? ¿Y qué países encontramos en ese sentido? Pues estamos en México, con fuertes revisiones, Taiwán y Corea, Asia emergente principalmente. Entonces, es de esperarse. Nosotros esperamos que todavía haya revisiones al alza fuertes en México para crecimiento. Las expectativas todavía son bastante débiles. Se han estado mejorando constantemente. Sin embargo, después de la fuerte recuperación que vemos en Estados Unidos, es natural esperar que la recuperación en México sea un poco más rápida de lo esperado, ¿no? Entonces, en general, la foto es de buenas revisiones. ¿Quiénes han tenido revisiones a la baja? Prácticamente Sudamérica, Chile y Brasil, que están pasando por cuestiones difíciles políticas principalmente. Se ha revisado a la baja, aunque no de manera muy significativa.
10, 20 basis, pero son cambios negativos a las expectativas, sobre todo para el año 2022. Entonces, en general, todavía se ven revisiones positivas en los principales grupos, Canadá, perdón, Estados Unidos, la eurozona y Asia emergente, incluso México está por ahí. Entonces, buena foto en promedio, ¿no? De revisiones. Y ahora, si cambiamos un poco el tema, recordarán que hace un par de webinars platicamos del tema de la inflación, del short squeeze que estamos viendo en los inventarios por el empleo en Estados Unidos, entre otras cosas de la cadena de suministros. Pues simplemente una lámina para darle un poco de seguimiento. En la gráfica de la izquierda podemos ver cómo se encuentran los inventarios de las empresas. Vemos que continúan, esto es una gráfica del 2000 a la fecha, como para tener bien la foto de largo plazo. Entonces, ahorita como la producción es muy baja, sobre todo porque el empleo sigue estando muy dañado y no hay quien produzca, por así decirlo, incluso algunos suministros no están pudiendo conseguirse, etcétera, sobre todo temas de semiconductores y así que hemos platicado, pues los inventarios continúan contrayéndose. Eso fue lo que ha llevado en gran parte a que los precios suban, que sería la gráfica de la derecha. Sin embargo, si nos enfocamos en la gráfica de la derecha, los precios parece ya haber tocado un máximo y de aquí en adelante vamos viendo cómo se comportan, pero sería esperarse que se normalicen un poco. Esto sobre todo si en la segunda mitad del año vemos una reconstrucción de los inventarios que están tan abajo, es decir, la demanda se recuperó muy fuerte, vimos a los consumidores que están en su mejor momento desde hace muchos años, sin embargo, la producción no. Entonces, este choque de oferta baja y con demanda muy fuerte, pues hizo que se incrementaran los precios, ¿no? Pero sería esperarse que en la segunda mitad del año viéramos algo de reversión a la media en estas métricas, liberando algo de presiones. Y por último, la foto de México en la siguiente lámina, cómo se encuentra la economía mexicana. Aquí tenemos el índice de actividad económica que calcula el INEGI, el IGAE, igual desde el 2006 a la fecha, como para ver tendencias de largo plazo. Y pues bueno, primero que nada, pues antes de la crisis, México estaba prácticamente estancado por 2 años sin crecimiento importante en actividad económica. Viene la crisis, colapsa. Sin embargo, la recuperación parece ir bastante bien, en un buen sentido, ¿no? Todavía estamos cerca de 2-3% abajo del máximo. Sin embargo, pues la tendencia es lo que importa y es bastante buena. Ahora, si descomponemos el IGAE, este índice de actividad económica, en sus subcomponentes, que es minería, manufactura, construcción y utilities principalmente electricidad y agua, pues vemos el cuadrante de la derecha, que es un indicador de momentum, cuánto han cambiado en 3 y en 6 meses, ¿no? Entonces vemos que en general hay buenos números, sobre todo en el sector de construcción, que sigue recuperándose de manera significativa, pero la manufactura y los utilities en buena medida también. Entonces la foto aquí es completamente de recuperación. Estamos en términos locales en una muy buena dirección en ese sentido. Entonces, hasta aquí sería lo que traemos de Outlook para platicarles. Ahora, si quieren, pasamos un poco más a las estrategias, cómo estamos aterrizando esto en los portafolios. Empezamos con Luis Hernández para la parte de renta fija. Perfecto. Muchas gracias, Oscar. Buenos días a todos. Espero que se encuentren bien. Yo estaré platicando sobre el panorama de deuda en el mes. Y para empezar, me gustaría detallar tal vez 2 puntos. Sí, Oscar, si me haces el favor de pasar a la siguiente lámina. Gracias. Y principalmente estos 2 puntos sería el panorama económico y el aumento de casos por COVID, esta tercera ola que hemos estado viendo debido a la variante Delta. Entonces, con respecto al crecimiento económico, el panorama continúa siendo favorable por la vasta cantidad de estímulos que hemos visto a la economía global. Sin embargo, pues sí hemos empezado a notar pues, ligeros obstáculos en el proceso de recuperación. Para ejemplificar esto, traemos una gráfica del crecimiento del PIB en Estados Unidos para el segundo trimestre del 2021, es la gráfica del lado izquierdo. Ahí podemos ver que la economía creció en 6.5, menor al 8% esperado.
Ahora, en términos absolutos, el 6.5% es muy bueno. Ahí lo estamos viendo con Oscar. La trayectoria es en general de recuperación, pero quedó un poquito de ver con respecto a las expectativas, ¿no? Y esto en general se lo atribuimos principalmente ahí a la disrupción entre la oferta y la demanda, principalmente por los incrementos en los precios de las materias primas, que pues era justamente algo que pues, ha tenido mucha relevancia en los últimos meses. Por ende, pues esto ha ocasionado cuellos de botella en la producción y en la generación de empleos y pues esto pues ha presentado justamente pues una dinámica ahí pues tal vez un poco más lenta en ese sentido de crecimiento económico. Ahora, con respecto a la variante Delta, ahí podríamos empezar a ver algunos ligeros ajustes en algunos pronósticos, principalmente en las economías donde el proceso de vacunación ha sido más lento. Y pues esto lo podemos ver pues, reflejado en la parte de la tercera ola, que es la gráfica que vemos del lado derecho. Esto de igual forma, aunque los casos pues sí preocupó un poco y generó tal vez algo de incertidumbre y volatilidad, pues no creemos que sea lo suficientemente fuerte para descarrilar la dinámica económica actual. Entonces, ahora, habiendo dicho esto, si pasamos a la siguiente lámina, pues esto, ¿por qué es relevante? Cuando vemos las tasas americanas, pues este menor crecimiento económico reportado y el incremento de casos de la variante Delta acentuaron un poco la idea de que la expectativa de crecimiento económico no sea tan buena como se esperaba. Y esto ha generado que el mercado reduzca esa expectativa en los movimientos en la tasa de referencia por parte de la Fed. Eso lo podemos ver en la gráfica del lado izquierdo. Justamente vemos que a finales de junio se tenían una velocidad más agresiva en cuanto a los hikes. Esa es la gris justo ahí. Y luego tenemos la de azul clarito justo inmediatamente abajo, donde vemos las expectativas nuevas a finales de julio. Entonces, justamente vemos ahí que se desplaza y se está empezando a ver que podría ser más en inicios del 2023 en vez de finales del 2022. De momento, el guidance de la Fed es, bueno, se mantiene sin cambios en la tasa de referencia, se mantiene ese rango entre 0 y 0.25%, y el programa de recompras de activos igual se mantiene exactamente igual, ¿no? Esto a pesar de que la inflación, pues sí se mantiene elevada en 5.40, lo podemos ver en la gráfica del lado derecho, que es 3.40 por arriba del objetivo de la Fed, que es del 2% en promedio. Entonces, aunque, ¿esto qué quiere decir? Pues bueno, aunque ahorita está en la parte alta de este 2%, pues sí se esperaría que eventualmente pues ponderara para abajo para que justamente tendiera ese 2% objetivo de la Fed. Y pues básicamente, de momento, la retórica y todo parecería indicar que esto debería ser un proceso transitorio. Ahora, eso es como con respecto a la parte pues, más de política monetaria, que impacta mucho también en esa parte corta, pero ¿qué ha pasado con la parte pues, más larga en los bonos americanos? Si pasamos a la siguiente lámina, aquí pues podemos ver que en una ventana de 3 meses, y esto lo vemos en la gráfica de la izquierda, en las referencias de 10 y 30 años, pues se han caído alrededor de 40 basis points. La razón se dio principalmente por posiciones abultadas. ¿Esto qué quiere decir? Pues principalmente que muchos participantes de mercado compartían una misma opinión, que quiere decir un mayor impedimento de la curva americana, justamente por este muy fuerte dinamismo económico. Entonces, cuando empezó todo este nerviosismo del tema de crecimiento económico, tal vez unos menores datos de empleo de lo esperado y pues esta nueva ola de COVID, pues, muchos decidieron deshacer estas posiciones, provocando pues el aplanamiento en la curva americana. Ahora, cuando hablamos de tasas nominales, en general lo podemos desglosar por dos componentes, la parte de tasa real y la parte de expectativas de inflación, que se mide por el break-even, que es el diferencial pues, entre la tasa real y la tasa nominal. Cuando vemos la gráfica de la derecha, justo tenemos este desglose para la parte de 10 años. Aquí podemos ver que en el bono nominal de 10 años, que está representado de color verde, en las últimas semanas hemos visto que ha estado justamente cayendo, que es lo que vimos en la gráfica de la izquierda. Vemos que ha estado cayendo, pero en general, ¿a qué factor se le atribuye? Se le atribuye a la componente de tasa real, que es la que se ve en línea roja, y vemos que realmente la caída en nominal se debe principalmente a este factor en tasa real.
Ahora, este movimiento nos hace pensar que hacia adelante podríamos observar un rebote en tasas nominales empujado por tasas reales. Y esto, pues, en general, se lo atribuiríamos a tres factores. Que el impacto de la variante Delta no sea mayor a lo que ya hemos estado. Adelante, gracias. Prácticamente lo que decía Luis es las tasas estaban bajando muy fuerte por posicionamiento más que por fundamentales. Y pues bueno, importante recordar, después del dato de empleo, la Fed ahorita lo que nos dice es, yo voy a mantener todo muy laxo, mucha liquidez, tasas bajas, siempre y cuando no veamos una recuperación muy fuerte en la economía que ya nos permita estar un poco más normales, ¿no? Entonces, después del dato de empleo justo tan fuerte, la tasa de desempleo bajando de 5.6 a 5.4, uno de los mejores avances desde la crisis, pues empieza a retomar esta narrativa en el mercado de, a ver, ya se empieza a ver esta recuperación sustancial, entonces la Fed en algún momento debería de ponerse un poco menos laxa, etcétera. Entonces eso hace que ya se empiece a ver una vuelta de nube en las tasas, ¿no? La expectativa es que tiendan a la alza en los siguientes trimestres, no de manera significativa, no creemos que vaya a dañar demasiado a los mercados financieros. Sin embargo, la tendencia, dado la recuperación económica que traemos y que ya se empieza a ver en datos de empleo que habían estado debilzones hace algunos meses, pues probablemente los niveles más bajos de tasas reales ya los vimos, ¿no? Recientemente hace un par de semanas, y de aquí sería una gradual recuperación. Entonces eso por la parte de los bonos americanos. Gracias, Omar. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues prácticamente, como mencionaba Luis, hoy en día lo que estamos viendo para el escenario de tasas locales, y hemos estado viendo que realmente cambió desde el mes pasado ante una política monetaria mucho más responsiva a los datos de inflación en México y en el mundo. Hemos visto varios bancos centrales que han estado en países emergentes empezando a aumentar su tasa de interés, ¿no? Ese es el caso para Banco de México, que esta semana tiene su reunión de política monetaria y nosotros esperamos que continúe este ciclo de alza de tasas de forma preventiva ante unos datos de inflación que no ceden y que hemos estado viendo los datos de inflación más altos en los últimos años. Creemos que Banco de México va a estar moviendo su política monetaria en 25 puntos base para esta junta, y que probablemente podríamos estar entre un rango entre 5 y 5.25 para fin de año. El escenario base está pues muy dependiente a lo que veamos en términos de datos de inflación y sobre todo también a lo que podamos estar viendo en términos de las dinámicas de tipo de cambio, inflación y crecimiento. Un factor importante considerar en términos de México es que esta reapertura económica y esta inflación más alta, pues sí obedece a lo que ha estado sucediendo en el mundo, que ante más gente vacunada se reactiva la economía y eso genera más demanda y eso tiene un impacto en los precios. En México, el caso actual, pues sí tiene un repunte en los casos de COVID por la variante Delta y creemos que ese es el factor más importante en las economías mundiales. Sin embargo, este efecto a cerrar nuevamente las economías, yo creo que va a estar muy marcado por el dinamismo que se pierda y el dinamismo que se necesita para estar continuando con este crecimiento y esta recuperación en todo el mundo, ¿no? Creemos que es un balance que los diferentes gobiernos y las diferentes economías están haciendo y tienen el reto de hacer en términos de pues esta cantidad de gente vacunada con el dinamismo de la actividad económica. Sin embargo, creemos que durante 2021 los altos datos de inflación que hemos estado observando en todo el mundo podrían continuar durante este tercer trimestre para después empezar a converger un poco más ante las expectativas ya de una normalización para el año de 2022 y 2023. Creo que ya regresó Luis por ahí también. Sí, ya estoy aquí de vuelta. Una disculpa, tuve ahí un corto de electricidad. Ya saben que estas cosas suceden. Veo que seguimos en la lámina del comportamiento de los bonos americanos. Pero ese no punto ya lo terminamos, Luis. Entonces, si puedes. Perfecto. Tema, por favor. Pasemos a la siguiente
lámina. Bueno, pues aquí lo que queríamos resaltar justamente la parte de los bonos mexicanos es que pues en sí estamos esperando tasas americanas más altas. Ahora, ¿cómo creemos que esto debería de impactar a los bonos mexicanos? En general, de momento vemos que el diferencial en la referencia de 10 años entre México y Estados Unidos se encuentra en 575 basis points. Esto es ligeramente por arriba del promedio del año pasado. Ahora, si recordamos el año pasado, la coyuntura era mucho más incierta, mucho más compleja. Por lo tanto, pues sí creemos que este diferencial, pues de alguna forma, se encuentra muy amplio. Entonces, esperamos que se cierre, pero principalmente que se cierre por la componente de Estados Unidos. Ahora, para esto sí vemos que puede haber dos escenarios. El escenario que de alguna forma vemos más probable es que, pues, dado que la Fed sea mucho más cautelosa en su comunicado del tapering y que por lo tanto que esta buena comunicación se convierta en un movimiento ordenado del alza del Treasury. En caso de que se dé este movimiento ordenado, los bonos mexicanos creemos que deberían de aguantar bien y entonces comprimirse este diferencial de tasas. El segundo escenario, que no lo podemos descartar, pero que le asignamos una menor probabilidad, es que la comunicación parezca apresurada y entonces se dé un sell-off de la parte de los US Treasury, algo que más o menos llegamos a ver en el primer trimestre, finales del primer trimestre de este año. Entonces, en caso de ver un sell-off, sí podría haber cierto impacto en las tasas mexicanas. Entonces, pues la conclusión es que esto, al final, hace que no tenga tanto downside la parte mexicana, pero que pudiera en general estar aguantando en estos niveles. Ahora, ¿cómo se han comportado estos instrumentos gubernamentales a lo largo de este mes? Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Aquí podemos ver ligeras subidas en general a lo largo de la curva de mes. En general, fue un mes relativamente tranquilo por el periodo de verano, pero vemos en general la mayoría de los instrumentos nominales pagando rendimientos positivos, principalmente por el rendimiento generado por mantener el instrumento. Esa parte de 10 años donde hubo mejor performance se debió principalmente a caídas en la componente de los bonos americanos, que se presionó a la baja y entonces benefició un poquito esta parte de 10 años en tasas nominales. Si pasamos ahora a la parte de Udibonos, la parte de Udibonos, podemos ver un flattener, ¿no? La parte muy corta UDI22 subiendo fuerte y el resto de la curva cayendo, pues ahí al promedio 10 basis points, más o menos. Esto en general, hablando con formadores de mercado, pues se lo atribuimos al tema de que las Afores, que son los principales jugadores en estos instrumentos, hicieron el rollover. ¿Qué quiere decir esto? O sea, vendieron su nodo más corto, principalmente porque ese ya está próximo a vencer. Venden esta posición y empiezan a posicionarse en otros tramos más largos de la curva, porque en general el horizonte de inversión de estos jugadores de mercado pues son justo de más largo plazo, ¿no? Entonces, a esto le atribuimos el flattener en la curva de Udibonos y en la de CETES. Si pasamos a la siguiente lámina, lo que podemos ver es un empinamiento de la curva. Aquí principalmente la parte de 60-90 días fue la que se presionó al alza, principalmente porque con más seguridad se está esperando que Banxico dé este incremento en 25 basis points en la semana, debido a las sorpresas de inflación que vimos en el mes de junio, que de momento pues, cerró en el dato año a año en 5.81 la general y en 4.60 por la componente subyacente, que pues Banxico es la que ha estado presentando más foco en esta segunda componente, la subyacente. Entonces, pasemos a hablar sobre el tema de expectativas. Si pasamos a la siguiente lámina, Banxico ha dejado muy claro en su último comunicado de junio que no podemos hablar de la trayectoria de política monetaria sin ver qué es lo que está pasando con la inflación. Entonces, habiendo dicho esto, traemos unas láminas. Del lado izquierdo podemos ver cómo la inflación, cómo se encuentran las expectativas de inflación para 2021 y 2022. Las barras de color fuerte es la última encuesta que se hizo a finales de julio por los analistas económicos, y las de color claro cómo se veían a finales de junio, o sea, hace un mes. Lo que podemos
ver es que tanto para 2021 y 2022 se desplazan las expectativas a la derecha. ¿Eso qué quiere decir? Pues mayores expectativas de inflación para 2021 y 2022 y principalmente en las barras de color azul, que son estas componentes subyacentes, donde, como comentaba, es donde Banxico ha hecho más énfasis de decir, esto es donde nosotros tenemos más incidencia y por lo tanto es donde creemos que deberíamos de prestar especial atención. Entonces, el hecho que se desplaza a la derecha hace que nosotros pensemos, y también el mercado, que los hikes, que las subidas en tasa de interés se van a estar dando a lo largo del año. Principalmente, de momento estamos viendo que las expectativas, al menos en la inflación general para finales de año, es que va a ser del 6%, que es el doble del mandato de Banxico, que es del 3%. Entonces, mientras que la trayectoria vaya en línea con este 6%, sí esperaríamos estar viendo estos hikes que básicamente pues, están incorporados en casi todas las reuniones de aquí a finales del año. Se espera que la tasa de referencia termine en 5%, y que pues en una ventana de 2 años, pues más o menos esté más cercano ahí la tasa de fondeo pegado al 5.50, ¿no? Mientras que esta dinámica de tasas y estos incrementos a la tasa se esté dando, creemos que de alguna forma el impacto sobre las expectativas de inflación debería de estar controlado, y al igual también las componentes de tipo de cambio, pues en general relativamente estable en los rangos que hemos estado viendo entre 19.70 y 21.30, ¿no? Más o menos, que es por ahí donde están viendo los analistas de mercado. Y bueno, como conclusión, pues un poco platicarles de cómo estamos viendo los instrumentos de deuda. Principalmente estamos cautelosos en la parte corta de tasas nominales, favorecemos instrumentos revisables, principalmente por esta coyuntura de subida de tasas de interés. Nos mantenemos neutrales, duración, en la parte pues, más larga de las curvas nominales, principalmente por esta falta de catalizadores de creer que tiene de momento espacio los M-bonos ante las presiones de tasas americanas, ¿no? Y por último, favorecemos instrumentos sudizados, creemos que el carry inflacionario va a ser atractivo hacia adelante, y en general pues estamos viendo que los riesgos de la inflación son principalmente a la alza, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso explicaría nuestro posicionamiento en deuda. Y con esto cerraría mi parte y le cedería la palabra a Oscar para que nos platique un poco de sus view en equity. Muchas gracias. Gracias, Luis. Nuevamente a la audiencia les recordamos que nos pueden hacer llegar las preguntas que tengan a través de la plataforma webinar en la sección de preguntas, y las estaremos abordando en los espacios designados para este propósito, que serán después de que Oscar hable sobre el entorno de renta variable. Oscar, adelante. Perfecto, gracias. Pues bueno, lo más importante en renta variable es los resultados del segundo trimestre que están concluyendo en algunas regiones, y en México ya acabamos hace más o menos una semana. Esta es la foto de cómo se vio México. Excelentes números. La utilidad de operación, el EBITDA, creció 40%, 38% año a año. Esto pues obviamente nos estamos comparando con una base muy baja que fue la del segundo trimestre del año pasado, pero igual superó expectativas de manera significativa. Las ventas en agregado crecieron 14% año a año, y aquí pues vemos fotos diferentes. Por ejemplo, aeropuertos claramente subiendo números no significativos, 4,000%. Esto es porque pues el segundo trimestre del año pasado estaban completamente en ceros prácticamente. Sin embargo, es una recuperación muy fuerte, ¿no? Incluso Cancún, por ejemplo, el aeropuerto, una de las conexiones más importantes que tiene Azur, ya por encima de niveles del 2019, vimos en julio del reporte mensual reciente, pero en general una muy buena foto. El sector de materiales creciendo de manera significativa, casi 70% de la utilidad de operación año a año. Como vimos, el sector de construcción en el IGAE siendo de los más fuertes, igual se traduce aquí en las empresas, pero en general una muy buena foto en crecimiento año a año, y también en crecimiento secular contra el 1Q de este año, ¿no? Igual creciendo 15%. Entonces el momentum que traemos aquí en utilidades en México es muy fuerte. Me va a ser más fácil verlo en la siguiente lámina, por favor. Aquí traemos para la muestra de empresas que seguimos
En la gráfica de la izquierda vemos la utilidad de operación o el EBITDA desde el primer trimestre del 2016 a la fecha, y pues el último, el 2Q, que prácticamente ya está completo, alcanzando cerca del máximo histórico, ¿no? Entonces, muy buena esta foto. Esto es una de las fotos o de las gráficas más interesantes, en donde se nos recuerda que las compañías listadas no son la economía del país. Como vimos, al PIB le hace falta recuperarse, el desempleo todavía está muy por debajo. Sin embargo, las utilidades de las compañías listadas son mucho mejores, ¿no? Alcanzando máximos históricos. Y en la gráfica de la derecha vemos de igual manera la rentabilidad llegando a máximos históricos. Rentabilidad medido como margen operativo cerca del 22%, uno de los niveles más altos que tenemos registro. Entonces, digamos, las compañías mexicanas en su mejor nivel desde hace bastantes años, ¿no? Ahora, si nos pasamos a la siguiente lámina para ver Estados Unidos, aquí la temporada de reportes todavía no termina, pero ya está prácticamente en sus últimas. La foto es crecimiento en utilidades 100% año a año, y las ventas creciendo cerca de 30% año a año, y la sorpresa es por ahí de 17%, ¿no? Entonces, una de las mejores temporadas de reportes de la historia de Estados Unidos, igual tanto en términos absolutos, creciendo prácticamente el 100% de las utilidades, y también en sorpresas, ¿no? Sorprendiendo prácticamente a todos los grupos de analistas en agregado. Entonces, aquí lo que traemos es de manera anual cómo se ven las utilidades del Standard & Poor's 500 de Estados Unidos, y vemos es una muy buena tendencia a lo largo del tiempo. Sin embargo, las expectativas para este año completo y el que sigue siguen siendo muy optimistas, ¿no? Digamos, el entorno donde nos manejamos, vimos los consumidores muy sólidos, la producción industrial esperando que se acelere, todo en crecimiento, y así esto lleva a que las expectativas sean bastante benignas para el crecimiento de las empresas de Estados Unidos, que igual no son la economía de Estados Unidos, ¿no? Entonces, están ya completamente recuperadas de la crisis, y prácticamente también en sus mejores momentos, ¿no? De hecho, las expectativas de márgenes operativos se espera que lleguen a sus niveles más altos en el 2022, en el siguiente año. Entonces, todavía un ambiente muy bueno en ese sentido. Y si nos pasamos a la última lámina, nada más para repasar un poco valuaciones o primas de riesgo al equity. Obviamente, un inversionista quiere comprar altas primas de riesgo, ¿no? Para ser compensado. Entonces, entre más alto, mejor estos números. Sin embargo, aquí lo que vemos es que están prácticamente en su media histórica en todo el mundo. Estados Unidos tiene su equity risk premium en 3.3%, que es justo su media histórica. Mercados desarrollados está un poquito arriba de su promedio de largo plazo. Sin embargo, también podríamos decir que para fines prácticos está justo en la mitad, y misma interpretación para mercados emergentes. Entonces, lo que estamos viendo ahorita son valuaciones muy cercanas a justas, fair, digamos, promedio de largo plazo, dentro de un ambiente de muy buenos ritmos de crecimiento. Entonces, esto nos deja siguiendo con nuestra sobreponderación en el asset class, sin muchas preferencias regionales. Realmente todas las regiones tienen su aspecto positivo que nos atrae en este momento. Por ejemplo, en Estados Unidos vemos muy buenos datos de crecimiento, el sector de tecnología teniendo muy buenos números, y pues siendo una de las mejores empresas del mundo y prácticamente de la historia. Entonces, a pesar de que las valuaciones se ven justas, nos atrae el activo en este entorno, y el resto de los mercados desarrollados tienen menor dinamismo en crecimiento. Sin embargo, pues las valuaciones se ven mucho más baratas, sobre todo en la parte europea, ¿no? En donde no hemos visto una recuperación del PIB como la hemos visto en Estados Unidos. Entonces, aquí se nos pone en otro contexto, pues las valuaciones mucho más atractivas de mediano plazo, dado el entorno más lento de recuperación. Y dentro de los mercados emergentes, pues está, digamos, China y el resto de los mercados emergentes, ¿no? Pero en esta foto están todos. Prácticamente esa subida que se ve en la gráfica hasta la derecha
de abaratamiento, si lo queremos ver así, es prácticamente por la fuerte caída que ha tenido China después de los indicios de regulación que han estado dando vueltas, sobre todo a empresas con bases de datos muy importantes que se quieren listar en Estados Unidos, etcétera, pues más o menos atacando al espacio de Internet o de tecnología de aquella región. Entonces, eso levanta o pone mucho más atractivas las evaluaciones de la región, a pesar de que, como vimos, pues prácticamente el PIB y todo está completamente recuperado en esa región. Entonces, en general, la foto sigue siendo bastante positiva para los activos de renta variable. Las evaluaciones están más o menos en promedio, en un entorno de fuerte crecimiento y recuperación. Entonces, sin más por el momento, nos pasamos, si quieres, Jorge, a las preguntas y respuestas. Ahora sí. Muchas gracias, Oscar. Nos están llegando bastantes preguntas y quisiera retomar ahorita contigo, Oscar, una relacionada con el último tema que discutiste sobre la regulación tecnológica, o bueno, el sector tecnológico y otros tantos en China. Por acá nos preguntan al respecto si se considera que eso puede seguir siendo un riesgo para el mercado y cómo pudiera impactar a la región emergente. Perfecto, excelente pregunta, la veía venir. Pues prácticamente la regulación es por sí mismo un aspecto súper incierto, ¿no? Al final del día, un grupo de personas lo deciden y no es tanto un aspecto económico particular de las empresas, es simplemente regulación, y sabemos que entre mayor regulación, menos crecimiento y menos rentabilidad en prácticamente todas las industrias, ¿no? Eso es algo que lo hemos visto a lo largo de la historia. Entonces, ahorita lo que está pasando en China es algo que no es nuevo, ya ha pasado, en el 2018 lo vivimos y también dañó de manera significativa a la renta variable de la región, incluso un poco más agresivo de lo que está pasando actualmente, nada más que fue a lo largo de un par de trimestres y no de unos días para otros. Ahorita lo que estamos viendo es el gran ruido es hacia las empresas que tienen bases de datos muy fuertes. Al final del día sabemos que la economía de China es muy particular y no es tan fácil de comparar con el resto del mundo, pero les gusta tener un control muy significativo sobre la población. Entonces, el hecho de que estas compañías tecnológicas empiecen a tener bases de datos súper amplias, saben quién, cómo, cuándo y dónde gasta, camina, hace todo. Entonces el gobierno se empieza a sentir un poco incómodo en cuanto a eso, ¿no? Sobre todo cuando estas empresas van y se listan a Estados Unidos y tienen que compartir información. Entonces el gobierno dice, a ver, esto no puede ser así. Entonces empiezan a regular aquí y allá, y una de las regulaciones más importantes se dio en el sector de educación, digamos, tiene poco peso dentro de los del universo invertible de renta variable en la región. Sin embargo, la señal era muy mala, ¿no? Prácticamente le dijeron a todas las empresas de educación y tecnología de educación, el famoso EduTech, que tienen que cambiar su modelo de negocios de capitalismo normal, de rentabilidad, a non-profit organizations, es decir, a cero rentabilidad y más como una SC. Entonces, eso obviamente si tú eres un inversionista, te vas para atrás. O sea, al final del día un inversionista pone su capital y lo arriesga por un retorno y no piensa, por lo menos en los mercados de capitales, en una organización sin fines de lucro. Entonces, el simple hecho de mencionar ese riesgo, pues se extrapola de, a ver, y si nos regulan también a otras empresas más grandes, como Tencent, como Alibaba. Entonces, net, lo que está pasando es regulación muy fuerte y que es muy incierto saber cuál va a ser el camino. Lo que sí yo creo es que no se eliminará de corto plazo, es un riesgo un poco más permanente o de mediano plazo. Sin embargo, sí hace un par de semanas sale el gobierno de la región, el gobierno de China, prácticamente a tratar de calmar las aguas, hace una llamada con los brokers más importantes que tienen autorización de operar equities de China, que son Morgan Stanley, JP Morgan, UBS, etcétera, y les tratan de explicar o calmar
de que la regulación no va a ser tan asimétrica como se había estado viendo en el sector de educación. Entonces, el simple hecho de que hayan hecho eso es una señal de que el gobierno también se siente incómodo con la caída en el mercado y porque puede generar falta de inversión en ese país. Sin embargo, no, o sea, ¿cómo lo estamos traduciendo a los portafolios? Tenemos algo de exposición táctica, sobre todo después de la caída, sin embargo, nada muy agresivo. Aunque las valuaciones se ven sumamente atractivas desde perspectivas de más mediano plazo, existen riesgos que son difíciles de medir y difíciles de cubrir, entonces es algo que va a seguir dando vueltas, es bastante incierto, entonces probablemente de mediano plazo hagan sentido las valuaciones actuales, pero siempre y cuando no nos anden cambiando modelos de negocio, ¿no? Entonces sin nada muy agresivo por el momento en los portafolios. Gracias, Oscar. Y al respecto también, a finales del año pasado dimos una conferencia también a clientes sobre la perspectiva que teníamos de mercados emergentes, ¿no? Viendo como ese potenciador de crecimiento post pandemia. Con lo que nos dices y entendiendo este riesgo de China, ¿se le sigue viendo valor a los mercados emergentes como tipo de activo o como región para estar posicionados? Claro, por supuesto. De hecho, digo, otra vez, no tenemos mucha preferencia actual, realmente nos gusta todo el espectro de renta variable, pero digamos, no, en otros momentos la preferencia ha sido más clara entre mercados emergentes o mercados desarrollados. Ahorita los dos se ven bastante atractivos y la ventaja de mercados emergentes es, como les ha costado mucho más la recuperación, tanto por más lentos en procesos de vacunaciones y políticas fiscales menos agresivas como las vimos en países desarrollados. Están más dañadas las economías, por lo tanto las valuaciones todavía no reflejan un escenario bastante optimista. Entonces, la ventaja que tiene ahorita, digamos, en promedio el espectro de mercados emergentes es que se ve súper barato. Entonces, nosotros como inversionistas de mediano plazo nos atrae eso y sí, nos sigue gustando la región. Al final del día, estas terceras olas y cosas así que estamos viendo con la variante Delta que empiezan digamos, a dañar el sentimiento de los inversionistas, creemos que son temas momentáneos y al final del día sabemos, o por lo menos la luz al final del túnel es un poco más clara, ¿no? Entonces, las valuaciones son atractivas. Dentro de los países emergentes, actualmente México se ve súper bien. La situación macroeconómica y política, sobre todo la política, está en un entorno bastante bueno, digamos, la incertidumbre es baja. Después de que Ramírez de la O entra a Hacienda, etcétera, se disipa un poco los riesgos. Entonces, comparado contra otros países de Latinoamérica, como por ejemplo Chile, que tiene Chile y Perú, que están pasando por dificultades políticas muy agresivas y un poco inciertas, entonces deja a México bien parado en este aspecto, ¿no? Entonces, pero en general todo el aspecto, todo el mundo, todo el espectro de países emergentes se ve interesante viéndolo por valuaciones. Muchas gracias, Oscar. Luis, tenemos un par de preguntas respecto al mercado de deuda. La primera tiene que ver con el mercado de Estados Unidos. Nos preguntan, parece que el dato de inflación de Estados Unidos que se publica mañana será clave de cara a la reunión de Jackson Hole. ¿Creen que se dará el punto de inflexión? Muchas gracias, Jorge. Muy buena pregunta. Con respecto al dato de inflación, en general, pues sí es un dato relevante, no solo ahorita para el mercado de deuda, sino también, pues en general hemos visto que es un foco de atención para el mercado en general. El tema de que justamente la trayectoria de inflación sí sea transitoria como se ha estado anunciando, ¿no? Lo más relevante va a ser justamente ese desglose de la inflación y entender bien si la dinámica de la inflación va de la mano con esta argumentación de inflación transitoria. Eso es lo que realmente podría generar algo de volatilidad. De alguna forma sí esperamos, por los mismos efectos base, que el dato observado del 5.40 pues ya básicamente sea el pico por lo que vivimos hace un año.
Y entonces, pues sí deberíamos de justamente empezar a ver pues este dinamismo que convergente un poco más al 2%, ¿no? La velocidad y cómo se vaya dando también es relevante, pero en cuanto a el comunicado de Jackson Hole, y cómo podría empezarse a anunciar todo el tema del tapering, sí creemos que de igual forma pues va a tener que ser relativamente cauteloso el comunicado, principalmente para que no se dé un sell-off y que no se generen esas preocupaciones que vimos en el 2013. Entonces, a menos que la Fed empiece a ver riesgos como más de cola, más importante, no pensaríamos que eso debería de impactar necesariamente en el comunicado actual. Sin embargo, pues lo que sí es tal vez una variable ahí a consideración es que justamente la componente de inflación es pues, principalmente donde están enfocadas la atención de muchas personas. El Banco Central americano pues también tiene un doble mandato, donde la componente de empleo juega un rol importante en también su decisión de política monetaria, donde estos datos han estado saliendo también por abajo un poco de lo esperado, y esto pues ha provocado que un tono pues un poquito más dovish y no tan hawkish por parte de la Fed. Entonces, en general, siempre y cuando estos datos no hay una sorpresa de empleo muy fuerte al alza, de momento creemos que el comunicado debería ser todavía muy cauteloso con respecto al tapering. No sé si respondí tu pregunta, quisieras que entremos en algo más a detalle. Está perfecto, Luis, gracias. Y de hecho también acá, relacionado igual con la economía de Estados Unidos y entendiendo el impacto que la política monetaria va a tener en el mercado de deuda, la presión al alza en tasas, nos preguntan que cuál consideramos que va a ser el determinante de esos movimientos, de la reducción de los estímulos. ¿Será la inflación o será el empleo? ¿O cuál pegará primero, ¿no? Si lo queremos ver así. Como mencionaba, el principal evento relevante es cómo sea la dinámica de la inflación y que se vea que es trayectoria. De momento, lo que ha mantenido un poco el tono más dovish de la Fed ha sido que justamente esta tasa de desempleo. Entonces, parecería que la componente relevante como más de corto plazo es cómo se vaya dando el empleo, siempre y cuando pues, se siga viendo como que esta inflación pues todavía por arriba del 2% que espera la Fed. Mientras que no se vea una trayectoria inflacionaria a la alza o que no sea transitoria, no habría una razón por la cual ver una Fed más agresiva con esos anuncios del tapering, por decirlo así. Muchas gracias. Y tenemos tiempo de una última pregunta. Entendiendo que las lecturas de inflación en México han salido ligeramente por arriba de lo esperado, ¿se anticipa que Banxico pueda subir su tasa ahora en la siguiente reunión en 25 o 50 puntos base? De momento, estamos esperando el incremento en 25. Todos los jugadores de mercado están esperando esa subida en 25. ¿Por qué no estaríamos esperando la de 50? Bueno, de momento, el que fuera de 50 pues sería una sorpresa nuevamente para el mercado, algo que ya nos sorprendió en junio, lo cual pues destruyó un poquito esa dinámica de precios a lo largo del mes de julio. Entonces, como que, dado que ya está incorporado, como que no vemos esa necesidad por la cual dar esos 50 basis points de hike. ¿Cuándo es que tal vez lo podría hacer? Pues no necesariamente por el dato de inflación, al menos no de corto plazo, o sea, a menos que esto se diera de forma muy, muy abrupta, puede ser, pero principalmente lo haríamos si hubiera un riesgo país importante que Banxico tuviera que actuar, es decir, que estuviéramos viendo un tipo de cambio depreciándose con mucha fuerza por algún riesgo, pues tal vez específico, y entonces ante esta coyuntura podría ser que se contemplara un hike de 50 basis points, pero mientras que el tipo de cambio se esté manteniendo en estos rangos y ahí de forma ordenada, los 25 basis points parece ser más que suficiente. Excelente, Luis, muchas gracias. Y bueno, pues se nos acabó el tiempo. Nuevamente, gracias, Luis, gracias, Oscar, por acompañarnos. Y también a todos nuestros asistentes, un placer
que nos hayan acompañado en nuestra conferencia mensual. Los estaremos esperando el siguiente 14 de septiembre en nuestra nueva llamada. Luis, Oscar, muchísimas gracias. Gracias, buen día a Gracias a ti, todos. Jorge. Y a todos los Buen día a todos. asistentes, nuevamente que tengan una excelente tarde. Hasta luego.